que es la nomenclatura química, ¿no? Aquí tiene que ver mucho ciertas reglas que son establecidas por la IUPAC, que era la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. También tenemos que saber que aquí vamos a usar los estados o números de oxidación, que son los números enteros que representan los números de electrones de un átomo. Así, o sea, las valencias, ¿ya? También se le indican números de valencia. Así como teníamos los electrones de valencia, ¿no? Cuando hacíamos lo que era la configuración electrónica y hacíamos la estructura de Lewis, aquí lo que vamos a hacer es utilizar esos números para poder formar un determinado compuesto. También tenemos que conocer tipos de nomenclatura que están en esta química inorgánica, que son tres tipos, ¿no? La STOT, la sistemática y la tradicional. Pero nosotros nos vamos a enfocar mucho más en lo que es la tradicional, que a pesar de que las otras son también importantes, ¿no? La tradicional es una de las que más se ve, porque obviamente es tradicional, desde anteriormente que se establezcan estas otras dos, la STOT y sistemática, la tradicional estuvo mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aquí está la cosa, que debemos conocer los tres tipos, pero basarnos más en la tradicional, porque es lo que vamos a encontrar mucho más. Eh, Nomenclatura química, ¿no? Los tipos de nomenclatura ya conocimos, ¿no? Que era la stock, la sistemática y la tradicional. En la tradicional, que es la que nos vamos a enfocar mucho más, se utilizan las terminaciones oso, ico, para los estados de menor y mayor valencia de los elementos y se usa hipo o hiper ico, ¿no? En el caso de que existan más de dos valencias. O sea, cuando un elemento X tenga un estado de oxidación o una valencia, solo utilizaremos la terminación ICO, ¿no? Solo esa. Cuando un elemento tenga dos estados de oxidación, utilizaremos dos eh, oso e ICO. O sea, oso es para la menor e ICO es para la mayor. Tres valencias, ¿no? Tres valencias tendría hipooso, oso, ICO. Y ahí va, desde el menor al mayor. O sea que hipooso va a ser para el menor, oso va a ser para el que está en el medio, e ICO va a ser para el más mayor, ¿no? Obviamente que el mayor entre los tres. Y cuando un elemento no tenga cuatro estados de oxidación o cuatro valencias, utilizaremos las cuatro terminaciones, hipooso, oso, ico y perico. Aquí tenemos un ejemplo. Óxido férrico, ¿no? Esta es la fórmula del compuesto, pero nos damos cuenta que dice, termina en ico, ¿no? Cualquiera de estas puede ser, pero nosotros viendo la tabla de los estados de oxidación nos podemos dar cuenta que el hierro, el elemento hierro, utiliza solamente dos valencias o estados de oxidación. Como ya lo había indicado anteriormente, ¿no? Cuando un elemento que tiene dos estados de oxidación está utilizando obviamente que las dos terminaciones, oso e ico, porque tiene dos valencias, cuando está su terminación es ICO es porque está utilizando el estado de oxidación mayor. Pero si se diera el caso que fuera aquí ferroso, eso quiere decir que la valencia o el estado de oxidación con el cual está trabajando en ese compuesto es menor. Pero en este caso es el estado de oxidación mayor, ya que el hierro trabaja con dos, ¿no? Dos estados de oxidación, los cuales son más 2 y más 3. En este caso está trabajando con el más 3 porque es el mayor estado de oxidación entre los dos, ¿no? Luego seguimos con otro compuesto, hidruro fosforoso e hidróxido bárico. Viendo las terminaciones y sabiendo los estados de oxidación, podremos identificar con qué estado de oxidación está trabajando el elemento. Bien, ahora vamos a hacer ejercicios, ¿no? De las funciones químicas inorgánicas, empezando por los óxidos básicos.
Si nosotros conocemos los óxidos básicos, podremos conocer los siguientes compuestos y las siguientes funciones a su vez. Las funciones químicas. En la primera vamos a hacer lo que es el óxido básico, que es la combinación de que en la fórmula genérica hablamos del metal con más el oxígeno. Ya, óxido básico es la combinación del metal más el oxígeno. Pero el oxígeno, ¿no?, que está en el ambiente, se lo representa de manera molecular en una ecuación química. Pues no, nosotros hacemos una ecuación química donde en la parte están los reactivos y la otra parte están los productos, ¿no? O sea, los reactivos van a reaccionar entre sí para poder darme un producto. ¿Ya? Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Bien, aquí tenemos lo que sería el óxido básico, ¿no? Óxido básico, metal más oxígeno, metal más oxígeno. Un metal, ¿no? Sería el sodio más el oxígeno molecular. ¿Por qué molecular? Porque en una ecuación química se lo representa así. En una ecuación química se lo representa así, de manera molecular. Si me dicen cómo es la combinación, o sea, entre quién y quién se combinan para formar un óxido básico, simplemente yo diría un metal más el oxígeno, pero que se lo representa de manera molecular en una ecuación química, ¿ya? Para conocer la combinación y obviamente el producto, porque estos son los reactivos y lo que me van a dar es un producto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí simplemente se hace un intercambio de estados de oxidación. El oxígeno siempre va a ser con -2, ¿verdad? El sodio siempre va a ser de +1 porque está en el grupo 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que va a haber un intercambio de estados de oxidación o valencia, porque hay elementos que tienen mucho más estados de oxidación, ¿no? Pero el sodio, ¿no? Solamente tiene uno. Está en el grupo 1, es un monovalente porque solo tiene un solo estado de oxidación o valencia. Entonces, al hacer el intercambio, ya esos exponentes, por decirlo de cierta manera, que dice -2, va a pasar como subíndice, pero sin signo, ¿ya? Y el otro sería claramente que el 1 aquí, pero no se lo pone, se sobreentiende. Por eso que no se lo pone. Bueno, yo ya tengo en sí el compuesto de óxido de sodio, ya porque así se llama, óxido de sodio, Na2O. ¿Ya? Entonces yo ya tengo en sí lo que es el compuesto, porque este es el compuesto. ¿Ya? Lo que yo buscaba es la formación del compuesto. ¿Ya? Tengo los reactivos, tengo el producto, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esta es la fórmula en sí del compuesto. ¿Cómo se llama esto? Se llama, como estamos, vamos a usar la nomenclatura tradicional y como el sodio tiene simplemente un estado de oxidación, ¿no? Cuando tiene un estado de oxidación simplemente utilizaría la terminación ico. Ya, entonces ponemos primero la palabra óxido, ¿no? La palabra óxido porque estamos formando un óxido. ¿De quién, no? Obviamente que se podría llamar óxido de sodio o el nombre tradicional sería óxido sódico, ¿ya? Óxido sódico. Cuando tenemos presente esto, ¿no? Tenemos presente que este elemento tiene solo un estado de oxidación y vamos a hacer la nomenclatura tradicional, como les dije. Entonces, como tiene solo un estado de oxidación, utiliza la terminación ico, por eso que es óxido sódico, ¿ya? Óxido sódico. Entonces, también lo podremos encontrar como óxido de sodio por el hecho de que solo está trabajando con un estado de oxidación
y en parte como que no es tan común que lo encuentren así, en parte, pero este es el nombre real. También lo podrían encontrar como óxido de sodio nada más. Pero ya hay diferencias con los otros compuestos. ¿Por qué? Porque los otros compuestos ya trabajan con más de dos estados de oxidación. Y ahí ustedes no pueden, o sea, tienen que encontrar la diferencia de con qué estado de oxidación está trabajando. Bueno, puede llamarse como ambos, ¿no? Pero la cuestión aquí es que cuando tenemos una ecuación química, nosotros tenemos que balancear la ecuación. Tiene que haber un equilibrio en ambos lados, tanto en los reactivos como en los productos, ¿ya? Hay ciertos sistemas que nos ayudan a nosotros a poder balancear una ecuación química. Como matemática hay ciertos trucos aquí también, ¿no? Hay reglas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Hay un método que es el método de balanceo por tanteo, o sea, el más básico y el más fácil, por decirlo de cierta manera. ¿Qué es lo que, en qué consiste este balanceo? Simplemente consiste en que nosotros tenemos que ir analizando, por decirlo de cierta manera, a cada elemento que forma parte, ¿no?, de esta ecuación química. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo tengo este elemento, ¿no?, yo lo cojo aparte, sodio, ¿no? Tengo el otro elemento, oxígeno, ya no tengo más elementos que me estén interviniendo en esta ecuación química. Entonces yo tengo que darme cuenta, ¿no?, de cuántos átomos hay en cada parte, ¿no? Tanto en la parte de los reactivos como en la parte de los productos. El sodio, en la parte de los reactivos, nos damos cuenta que aquí hay solamente un átomo de sodio. Hay uno, nada más. Pero en la parte de los productos hay dos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá con el oxígeno, ¿no?, que está de manera molecular? En la parte de los reactivos hay dos y en la parte de los productos hay uno. Hay un desbalance, hay una desigualdad entre ambos lados, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces, ¿para qué nos sirve el balanceo por tanteo? Vamos tanteando, vamos analizando a cada elemento para poder ver cómo le ayudamos a ese elemento a que esté de la misma manera, hablando del número de átomos, tanto en la parte de los reactivos como en la parte de los productos. Valga la redundancia con eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Simplemente se ubican coeficientes o números enteros que me ayuden a mí eh, a poder cambiar esos números de átomos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo poner aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el número que sea entero, ¿no?, que me ayude a mí a que ese elemento cambie su número, sus números de átomos. ¿Para qué? Para que haya una igualdad. O sea, tiene que estar el mismo número de átomos de este lado y tiene que estar el mismo número de átomos del otro lado. De los reactivos, de los productos, tienen que estar iguales. Tiene que hacer un equilibrio, tiene que haber un balanceo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago? Yo comienzo a buscar el número. Puedo ponerle uno. Se supone que aquí hay un uno imaginario. Cuando no tengamos nada, eso quiere decir que los coeficientes en sí es solamente un uno, pero obviamente no se lo pone. Así como acá se sobreentiende que no hay ningún número, se supone que hay un uno, solo que por estética no se lo pone. Por decirlo de cierta manera, de estética química no se lo pone. ¿Qué más? Entonces, yo puedo poner un 2 porque uno ya sabemos que está ahí, y cuando tengo un uno, ¿no? Entonces esto es lo que me da el número de átomos a ambos lados. Pero si yo pongo un 2 aquí, ¿no? Ese 2 que es coeficiente, ese entero, me va a afectar a todo el compuesto, todo lo que está aquí, ¿ya? Me lo va a afectar. Eso quiere decir que va a multiplicar todo lo que está dentro. Así, recordemos que cuando tengamos, por decirlo, ¿no?, como que un paréntesis, ¿no?, aquí, imaginario.
Entonces, ese número que está afuera va a afectar a todo lo de adentro. Así mismo ocurre aquí. Va a afectar a todo lo que está aquí adentro. Se supone que aquí hay 2 sodios. Entonces, ese número va a multiplicar ese número de sodio, a esos átomos de sodio. Hay 2 átomos de sodio, pero ahora con ese 2 que incluimos ahí, ese coeficiente, ya no va a haber dos átomos de sodio. Ahora va a haber 2 por 2, 4, pues no. Va a haber 4. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Que si se supone que aquí hay un uno imaginario, ¿no? Eso quiere decir que al multiplicarlo ya no va a ser un átomo de oxígeno, sino que van a ser 2 átomos de oxígeno. Pero, oh sorpresa, nos damos cuenta que el oxígeno molecular, ¿no? Que estaba del lado de los reactivos, ahora es igual al oxígeno de acá, del lado de los productos. Quiere decir que ya hay un balanceo, hay un equilibrio entre ambos, hay una igualdad. ¿Ya? Eso quiere decir que yo ya balanceé el oxígeno, ya hay una necesidad de tocar más el oxígeno al respecto, ¿no? Ya lo tengo. ¿Qué pasa con el sodio? Usando la lógica, se sobreentiende, ¿no? Que aquí hay un uno imaginario, aquí hay un uno imaginario. Entonces, se sobreentiende que hay un solo átomo de sodio, porque ya lo recalcamos al principio, pero aquí se supone que hay 4 al lado de los productos. Entonces, usando la lógica, un número que multiplicado por 1 me dé 4, ya me hace ganar el balanceo con respecto al sodio. Obviamente que es 4, pero 4 por 1 sería 4. Entonces yo ya tengo balanceado mi ecuación química. Si yo quiero ya el compuesto, simplemente es este que está aquí, bueno, este que está aquí es el compuesto. Si me dicen óxido de sodio o óxido sódico, la fórmula es esta, Na2O. Esa es la fórmula. ¿Qué es lo que se hizo? Intercambio de estado de oxidación. El oxígeno siempre va a ser -2. ¿Ya? Al combinarlo para formar un óxido básico, simplemente yo combino un metal cualquiera más el oxígeno, obviamente que es el ambiente, reaccionen entre sí, pero como yo lo voy a representar en una ecuación química, el oxígeno siempre se va a poner de manera molecular. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Bien, vamos a hacer otro óxido básico. Bueno, vamos a hacer 2 óxidos básicos que sería obviamente combinación de metal más el oxígeno. Cogemos un metal, el hierro. Vemos los estados de oxidación del hierro. Los estados de oxidación del hierro son 2 estados de oxidación. Quiere decir más 2 y más 3. O sea que vamos a hacer 2 óxidos básicos. Pero el inconveniente aquí es que nosotros tenemos que reconocer, ¿no? Quién es el estado de oxidación mayor, quién es el menor. Obviamente que el menor va a ser más 2 y el mayor más 3. ¿Ya? Aquí utilizamos la nomenclatura tradicional, como les dije, desde un principio, para hacer la diferencia y saber con qué estado de oxidación está trabajando ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como está trabajando con 2 estados de oxidación y son los únicos que tiene, eso quiere decir que hablando de nomenclatura tradicional, va a utilizar oso e ico, ¿no? Las terminaciones oso e ico. La oso es para el estado de oxidación menor o valencia menor y la ico va a ser para el estado de oxidación mayor o valencia mayor. Entonces, el estado de oxidación, obviamente que el oxígeno es de -2, eso no lo vayan a olvidar, ¿no? El hierro, ya les había indicado, ¿no? Vamos a hacer los 2 óxidos para ver la diferencia. Uno va a trabajar con el estado de oxidación menor y el otro va a trabajar con el estado de oxidación mayor, ¿no? Más 2 y más 3. Hacemos el intercambio de estados de oxidación y nos damos cuenta que aquí en este compuesto, en la formación del compuesto primero, ¿no? Nos da así, ¿verdad?
Entonces ahí podría decirse que es el compuesto, ¿no? La formación, porque yo estoy haciendo el intercambio de esos estados de oxidación o valencia, pero el problema aquí es que así, cuando lo tengo así, en matemáticas, uno tiene que dejarlo como a la menor expresión, ¿no? De manera simplificada a cualquier número. Entonces, cuando yo tengo un compuesto X, ¿no? Y yo pueda simplificar, ¿no? Como este 2 es divisible, ¿no? Para el otro, entonces yo puedo hacer una simplificación y que me quede mucho más bonito, más simplificado lo que es el compuesto. Entonces, si yo saco mitad y mitad aquí a ambos, porque se puede hacer eso, simplemente ya el compuesto me queda de otra manera, ¿no? Me queda así, feo. Literalmente, este es el compuesto que me resulta de la combinación utilizando ese estado de oxidación. ¿Ya? Este es el compuesto. ¿Cómo se llama? Ponemos la palabra óxido, ¿no? Óxido. Hablamos del hierro, pero aquí utilizamos su comienzo, ¿no? Del mismo elemento, porque es algo que ver con palabras griegas, palabras latinas, entonces tienen ciertos nombres que no tienen nada que ver a veces con su propio nombre, o sea, sus terminaciones no tienen nada que ver con su propio nombre. Pero aquí cuando el hierro está trabajando con el estado de oxidación menor o valencia menor, utiliza oso, pues no. Y sería aquí ferroso. Tienen que recordarlo bien. Óxido ferroso es el compuesto que estamos formando aquí. ¿Por qué? Porque está utilizando el estado de oxidación menor, más 2. Ya vamos al balanceo. Ahora, vamos a continuar con el siguiente compuesto. Hacemos el intercambio nuevamente, ¿no? Y ese menos 2 va a pasar como subíndice al elemento contrario, pero sin el signo. Entonces ya, me queda aquí 2, ¿no? Y el oxígeno me va a quedar con el estado de oxidación que continúa, ¿no? Sin el signo. A ver, ¿cómo se llama este compuesto? ¿No? Se llama, obviamente, que estamos hablando de óxidos, se llama óxido. Como ya utilicé oso y se supone que estoy utilizando el estado de oxidación mayor, yo ahora utilizo el estado de oxidación, eh, que diga, el estado de oxidación menor, ya lo había usado. Entonces, por lógica, ya me queda usar el estado de oxidación mayor, que es lo que estoy usando aquí. Sería óxido férrico. ¿Ya? Óxido ferroso y óxido férrico. Vean la diferencia y vean la diferencia en los nombres. Eso quiere decir que si a mí me ponen, por decirlo, me ponen el nombre óxido ferroso, yo ya sé cómo es el compuesto. Pues no, el compuesto es FeO, ¿no? Ese es el compuesto. Claro que sí, comenzando siempre como es el símbolo, porque esa es otra. Tenemos que hacer bien el símbolo, si no, no se va a representar bien el compuesto, no se va a representar bien el elemento. Comenzamos siempre con mayúsculas, si un elemento se lo representa con un símbolo de 2 letras. Entonces la primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda letra va a ser minúscula. El ejemplo es el hierro, ¿no? F mayúscula, la E minúscula. Bueno, esto no puede quedar así.